Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Martín Torre Mejía y en esta ocasión les vengo a presentar, lo que sería las prácticas correspondientes al tema 7 de la materia de seguridad informática, donde estamos trabajando con el curso de SCNA Cyber Apps de Cisco. Estas dos prácticas van a ser sobre ya como formalmente el tema de seguridad, como de cómo trabajar con ataques y cómo leer ciertos documentos que nos sirven para el entendimiento de pues monitoreo básicamente y de saber interpretar la información que este tipo de herramientas nos pueden brindar. En primera instancia tenemos esta práctica que se refiere principalmente al ataque de una base de datos. En esta ocasión, lamentablemente, no pudimos realizarlo nosotros, pero sí se nos dio la tarea de interpretar la información que en este viene, pues principalmente para saber que si es que nosotros llegamos a presenciar o no o estar en una situación como esta, pues qué es la información que nosotros debemos de tener en cuenta. Obviamente esto es con fines didácticos y pues bueno, conoceremos un poquito más acerca de la gran herramienta que puede ser esto. Obviamente si se usa como para fines prácticos y bueno, pues obviamente conocer qué es lo que buscan los hackers y pues por qué es que hacen esto. Voy a hablarles un poquito más, los voy a traer un poquito más en contexto. Esto se hace a través de inyección SQL. Como ya lo sabemos, SQL es el estándar de pues, base de datos más usado en el mundo. Son bases de datos relacionales. Y bueno, esto tiene distintas distribuciones como MySQL Server, el propio MySQL, el Oracle. Y bueno, hay otras variantes que lo utilizan. Pero pues básicamente todos se rigen en el mismo lenguaje, en el mismo tipo de lenguaje que es SQL. Y bueno, pues esto es obviamente un tipo de desventaja porque nosotros podemos acceder a muchas bases de datos pues gracias a esto, ya que es la más utilizada. Y se ocupa en muchísimas áreas, no solamente en el área de web, sino también en el área de aplicaciones móviles o incluso en las mismas aplicaciones de escritorio. Entonces nosotros debemos de tener conciencia y debemos saber qué hacer para que pues esto se pueda detener. Bueno, en primera instancia les voy a hablar pues básicamente de lo que hicimos, de lo que se realizó. Para eso voy a utilizar la aplicación perdón, de Wireshark. Bueno, aquí en este caso me voy a ir a mis aplicaciones. No, disculpen. Vamos a entrar a pues los folders normales, o sea, la misma, pues digamos que la GUI de Linux que trabaja con estos folders. Y aquí vamos a abrir este archivo que es sqllab.pk. Como ya lo hemos visto, esta extensión la utiliza la aplicación que les acabo de mencionar, Wireshark, pues para leer distintos tipos de contenido. Y esto es uno de ellos. Pues los vamos a abrir y vamos a inspeccionar un poquito de lo que nos habla. Y bueno, como a presenciar las líneas más importantes, nos vamos a enfocar principalmente en las pues que usen comandos get. Y bueno, pues ya, o sea, básicamente eso es lo que iremos haciendo. Vamos a empezar por la 15. Pero bueno, sí me gustaría que notaran que este ataque se realizó pues hacia dos IPs principalmente, que es la 10.0.2.4 y 10.0.2.15. Como nosotros sabemos, estas redes son de clase A y son privadas por el tipo de IP que manejan. Y bueno, pues podemos ver que todo se inició a partir del IP de 10.0.2.4. Un poquito más abajo, la información un poquito más abajo que nos brinda esta aplicación. Dejen subir esto un poco para que podamos visualizarlo. Se trata principalmente de, disculpen, de cuánto tardó básicamente el tiempo pues, en el que realizó toda esta información. Nos dan segundos, que son 441.807206. Esto a una conversión rápida nos daría aproximadamente 8 minutos, un poquito más, casi 9. Entonces es muy importante tener la consideración. Y bueno, pues ya básicamente esa es la única información que nos dan al respecto. No nos dicen más, ni pues por qué se hizo, a qué página se hizo. Pero pues más o menos nosotros podemos deducirlo a partir de la información que nos van brindando y la información que leemos.
Voy a hacer esto muy rápido y voy a hacerlo breve para que no se extienda este video, pero bueno, básicamente vamos a hablar de los más importantes. En primera instancia, como les he mencionado, vamos a aplicar aquí. Nosotros después de hacer esto, vamos a darle clic derecho y nos vamos a ir a Follow HTTP Stream, que es para seguir como, o no, que nos dé una versión más detallada de lo que se hizo. Aquí es muy importante esta función, se llama find. Y vamos a poner el siguiente comando, 1 es igual a 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque este tipo de comandos siempre son con los que se afectan a las bases de datos y con los que nosotros podemos introducir este tipo de inyecciones. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque las bases de datos de SQL tienen muchísimos errores en cuanto se refiere a comillas, comas o caracteres especiales que no están como incluidos en el lenguaje que trabaja. De hecho, si ustedes han trabajado con desarrollo web, van a saber perfectamente que incluso esto genera muchos problemas en la base de datos cuando tú quieres hacer alguna inserción, alguna eliminación o alguna actualización de la información que tienes dentro de la base de datos. Entonces, este tipo de errores son los que encontramos aquí. En este caso, pues esta sentencia siempre va a ser verdadera. Si lo pasamos a algo más, pues, de programación, a algo más técnico, y es por eso que nosotros aprovechamos este tipo de bugs para que podamos adentrarnos en esto y inyectar la sentencia maliciosa que nosotros queramos aportar o en su defecto sacar información de pues, los usuarios o de cualquier cosa que nos estemos enfrentando. Entonces, una vez que hacemos esto, nos arroja directamente contenido y le podemos cancelar para que no hagamos la búsqueda y podamos visualizar la información. Si se dan cuenta, aquí nos está hablando pues básicamente de eso. De hecho, pues al parecer, por la información que aparece aquí, nos está proporcionando, disculpen, pues tanto el nombre de usuario como supuestamente será la contraseña que esta maneja. Entonces aquí podemos ver que pues es una de las más conocidas, admin. Y bueno, pues no es que sea malo, pero sí debemos de tener en consideración que las contraseñas deben de ser las más seguras posibles. Esa es como la primera advertencia que sería al respecto. Ok, bueno, una vez terminado con esto, les damos encerrar y le damos clear para que nos permita visualizarlo de la forma en la que estábamos haciendo. Ahora nos vamos a ir con la línea 19. Es lo mismo, vamos a hacer, disculpen, follow, aquí está, follow HTTP stream, sorry. Y bueno, una vez más vamos a ver qué información nos arroja con la sentencia que habíamos puesto con anterioridad y de las que les he hablado. Ok, aquí miren, encontramos más información aún más importante. Aquí nos estamos dando cuenta de algo, es lo que quería que notaran y de hecho es lo que vamos a estar viendo. Esta es la sentencia que nosotros utilizamos para, pues básicamente, pues hacerlo. Es lo que es la sentencia que nosotros inyectamos para que nos arroje la información que nosotros queremos conocer. En dado caso, bueno, de que estemos del otro lado atacando la base de datos y no, pues, leyendo la información. En este caso está haciendo una consulta, un select a pues, la misma base de datos y a los usuarios. Esto es de mucha ayuda porque te dice el nombre, que esta es una función de SQL y te dice el nombre de la base de datos y la contraseña en dado caso de que esté en algún servidor, como Apache. De hecho, incluso te da esta información. Y bueno, pues nosotros conocemos muchísimos servidores que pueden alojar este tipo de información, ya que sea Apache, ya sea iMac, no son Map, que es para Mac. También está Next, me parece que se llama, y hay muchísimos otros. Entonces, pues, de esto es como que lo que ayuda. De hecho, aquí podemos darnos cuenta. Miren, aquí aparece. De hecho, sí. Aquí está el primer nombre. Este es el nombre de la base de datos. Se llama DVWA. Y la contraseña es root@localhost. De hecho, me di cuenta que es un servidor Apache, uno de estos tipos de servidores, y que se maneja con PHP-MyAdmin. Por este tipo de cuestiones, porque la mayoría de los servidores trabajan con justo este tipo de contraseñas. Y de hecho, si pueden observar, aquí nos habla un poquito más como lo que les había dicho de admin, que es como el administrador, y aquí nos da información más importante como Gordon Brown, estos son como usuarios, Hack Me, qué buen chiste, Picasso, Pablo Picasso, Bob Smith, y bueno, en fin, como información de muchos usuarios en general.
Entonces, gracias a esto nosotros podemos conocer toda esta información. Bueno, pues ya. Vamos a cerrar esta ventana. Ya acabamos aquí. Nuevamente le vamos a dar clear. Ahora vamos a la línea 22. Y lo mismo, o sea, vamos a http follow http string. Listo. Ahora igual vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a find y vamos a buscar la información pertinente. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos arroja en este caso. Pues si ustedes se dan cuenta, nos vuelve a arrojar admin. Esto no cambia nada. Y pues sí, básicamente nos está dando un poquito más de información acerca de, pues, de los usuarios. De hecho, aquí podemos ver que se repiten un poco. Pero aquí lo importante es encontrar esto. Si se dan cuenta, aquí nos está hablando, aquí no hay un first name, aquí no hay un first name porque estamos hablando de la versión del sistema operativo en la que se está ejecutando ese servidor. En este caso tenemos que es la versión 5.7.12 de Ubuntu. Y pues es esto, o sea, es muy importante que nosotros identifiquemos lo que está pasando y, o sea, si estamos del lado del atacante y nosotros fuimos los que realizamos este ataque, pues es básicamente saber interpretar la información. Yo sé que la mayoría de las veces pareciera que esto se hace como de una forma maliciosa, pero realmente puede tener un significado correcto y bueno, pues incluso podría servir para las mismas pruebas que se quisieran hacer, por ejemplo, para si estás desarrollando tú una página web y quieres evitar este tipo de problemas, sería muy útil utilizar estas herramientas para ver si realmente lo estás haciendo bien o no. Porque al final es algo que van a utilizar las personas, es algo que es necesario para el público allá afuera y pues su información necesita estar lo más segura posible. De esta manera nosotros tenemos que salvaguardar esta información lo mejor que podamos y estar conscientes de que esto puede tener implicaciones muy graves tanto para estas personas como para nosotros. Y bueno, pues vamos a seguir. Igual aquí clear. Y ahora nos vamos a ir a la línea 25. Estamos a punto de concluir. De hecho, si se dan cuenta, la mayoría son get, que es lo que les había mencionado un poco al principio. Y aquí vamos a hacer algo un poco distinto. No vamos a buscar directamente en 1.1. Sino vamos a buscar. Déjenme ver si es en este. Sí, es aquí. De hecho, si se dan cuenta, aquí, bueno, la información está un poquito más detallada, nos habla un poquito más como de cosas, pues ya más precisas. Pero pues sí, o sea, lo que quiero que vean es que nos da información muchísimo más como concreta acerca de las tablas que tenemos y un poco más, o sea, sí, básicamente es. Por eso es que la información aquí se ve muchísimo más grande. Por eso es que nosotros pusimos users, porque de esta forma podemos encontrarlo. Disculpe, más sencillo. Listo aquí. Entonces, de hecho, si se dan cuenta, esto se pudo realizar a través de esta secuencia que es select, puso null para que le apareciera toda la información pertinente, el nombre de la tabla y bueno, esto lo hizo de el esquema de la misma base de datos donde se obtiene la información y donde se almacena toda la información de nuestras tablas, de los triggers que llegamos a realizar, de los procedimientos, de las condiciones, por ejemplo, de las foreign key, de muchas cosas más. Todo eso se almacena dentro de esta tabla y es por eso que, bueno, en este caso fue muy importante conocerlo. Entonces, como podemos ver, o sea, ya ni siquiera estamos como, o sea, ya no aseguramos nada. Con este tipo de ataque se puede ver y dar acceso a todo, a los registros, a algunos registros. También se puede dar acceso completo a, pues, digamos, la información. Y no, o sea, realmente es algo muy preocupante porque si esto llega a caer en las manos equivocadas, puede ser muy peligroso y puede obtener la información de muchas personas y bueno, pues casi es como se hackean estas cuentas. Entonces, pues bueno, eso era un poco de lo que les quería mencionar y vamos ya con el último, la última línea. Y aquí vamos a hacer lo mismo, follow.
aquí, si me permiten, voy a volver a buscar. Y bueno, aquí lo que me interesa saber era un poquito más acerca de contraseñas, credenciales como que las personas tuvieran tener. De hecho, si nos damos cuenta, aquí afortunadamente ellos utilizaron la página que hackearon, utilizó la herramienta de hash para cifrar sus contraseñas, pero pues ahora vamos a demostrar que ni siquiera es lo suficiente para salvaguardar la información. Déjenme, aquí está, la correcta, esta es la que estaba buscando. De hecho, si se dan cuenta, esta es la contraseña cifrada con el protocolo hash. Y aquí está el nombre del usuario. Aquí, pues, bueno, también es algo muy bueno que lo hagan a través de números y que no pongan, bueno, como simplemente pongan el nombre de esa persona y pongan aún más en riesgo toda la información. Entonces, bueno, vamos a entrar a esta página, o hay muchísimas otras que pueden utilizar, pero bueno, esta se llama Crack Station y pues ya básicamente es para para que nosotros podamos descifrar esta contraseña. Vamos a ver si lo logramos. Disculpen un poco por la tardanza de esto, pero pues ya saben, la cacha es necesaria para comprobar que no somos robots. Oh, vaya. Disculpen estas interrupciones. Perfecto. Ahora vamos a craquear el hash. Y miren, de hecho, sorpresivamente si nos da, aquí está el hash, el tipo, que es MD5, y el resultado, que la contraseña en este caso sea Charlie. Y bueno, pues sí, es algo muy predecible. Por eso es que se hace muchísimo énfasis en tener las contraseñas más seguras posibles y que tengamos y procuremos hacer contraseñas seguras de más de 8 caracteres que contengan mayúsculas, números, incluso algún carácter especial como lo fueran un signo de exclamación, un signo de interrogación o algún otro. Que obviamente esté dentro, bueno, que esté permitido y dentro del, pues lo que engloba ASCII básicamente. Entonces, bueno, pues esto es básicamente lo que trató y de lo que lleva pues este laboratorio. Realmente se me hizo muy interesante, es el que más me ha gustado por mucho. Me hubiera gustado muchísimo saber cómo es que se hace un ataque tal cual de SQL. Yo entiendo el por qué quizá no lo incluyen, porque pues podría ser muy perjudicial, a pesar de que solamente se haga con fines prácticos y fines educativos. Pero bueno, pues básicamente eso. Como conclusión me gustaría decir algunos como métodos que nosotros podemos utilizar para pues salvar todo esto. O sea, realmente siento que es muy necesario. Y muchas personas consideran que este tipo de errores se deben de corregir desde pues en la época del desarrollo, desde la etapa del desarrollo, perdón. Pero no es necesario que se haga específicamente en eso. Obviamente hay muchísimas metodologías de desarrollo de software que te pueden ayudar a minorizar este tipo de errores y obviamente mitigarlos, que es lo más importante porque necesitamos saber que es lo más seguro posible. Yo sé que los hackers tienen cada vez herramientas más poderosas y que a pesar como que si se saca un parche que actúe en contra de ellas, obviamente van a sacar uno que no lo haga y es como una pelea eterna, o sea, esto nunca se va a salvaguardar. Entonces aquí lo importante es eso, lo importante es que tengamos en cuenta pues lo que se puede hacer, lo que no, y básicamente eso. Yo encontré en el internet una información muy valiosa, es un tipo de metodología, se llama Flume y básicamente es de probar y realizar el código. Primero se hace la prueba y después se codifica. Para que de esta forma tú te asegures perfectamente de que ninguno de estos errores pues bueno, se va a la versión final de la misma ya sea de tu página web, de tu aplicación o de tu aplicación de escritorio. Entonces a mí es algo muy útil y realmente muy necesario porque a veces nosotros solamente desarrollamos como pensando en que nada podría salir mal y que el usuario pues lo va a entender perfectamente, pero no solamente debemos desarrollar en ese ámbito, nosotros también tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas personas allá afuera que quieren craquear y hackear nuestra información y para pues su beneficio, claro. Entonces nosotros debemos tener muy conciencia, bueno, en conciencia esto, disculpen. Y ya o algunos otros métodos que se utilizan en PHP principalmente, es lo que yo busqué porque es de lo que yo sé. Pues son algunos métodos que tú puedes utilizar, por ejemplo hay uno que se llama HTML Entities, que lo que hace es que digamos que te transforma todo en formato que de la forma como necesaria
y para que no tengas que estar lidiando con estos problemas de las comillas dobles, de los guiones, espacios, y puedes salvaguardar mejor tu información en los formularios que se envíen y reciben pues tu base de datos. Y pues ya, entre otras cosas, pues igual, o sea, que precargues tu información en igual una función y de esta manera también pues lo salvaguardas y esta información no se va a ver como comprometida. Probablemente puedan entrar como a la base, pero no van a poder acceder tal cual a la información. Y bueno, si tienen algún plan de mitigación en esta empresa, pues va a ser va a ser muy útil porque bueno, pues habrán entrado, pero pues no habrá saber comprometido la información y ellos podrán actuar y tendrán ese plan de mitigación para que pues lo erradiquen en el momento y no tengan que estar sufriendo después por las consecuencias que esto pueda, ¿no?, crear. Entonces, pues considero que fue algo muy bueno, fue una muy buena práctica para aprender como todas estas cosas que les acabo de mencionar. Y pues nada, espero que les haya gustado, que les haya servido y que se haya sido de utilidad para las personas de allá afuera. Pues ya, o sea, básicamente para conocer lo poderoso que es Linux y lo poderoso que puede ser como conocer estos detalles. Así que muchísimas gracias, espero verlos en los próximos videos y hasta la próxima.